¿Se acuerda, tío Alberto? Uy, cuando era usted panadero en los años 60 y traía su playerita acá como tipo Tintán. Bueno, que todavía se respiraba esa influencia de Pedro Infante en los años 60, cuando ya el rock and roll llegaba a la Ciudad de México. Y mucha gente en los barrios traía sus bicicletas de este tipo, porque pues era lo lógico andar en bici que en vez de andar a pincel o a patín. Entonces, hoy vamos a recordar un poquito qué había en los años 60. Por ejemplo, ya se estaba haciendo el Estadio Azteca. Es más, en el 69 se inauguró el metro, porque antes no había estaciones del metro. Luego, ¿sabe qué también hubo? Los multifamiliares, ya había un montón de edificios que se habían construido a finales de los 50 y a principios de los 60 ya era el furor Tlatelolco, la unidad, el centro urbano Miguel Alemán, el centro urbano Benito Juárez, los condominios de la Narvarte. Todo eso comenzaba a ser en los años 60 la Ciudad de México. ¿Usted se acuerda de los grupos de los años 60? Del rock, no sé, en la década de los 60. Pues eran todos los de la época del rock and roll. ¿Cuál era su cantante femenina favorita? Los Sinners, todos esos tipos. Johnny Laboriel. Como no, qué vozarrón tenía todavía de grande. Lo Angélica María. Su alegría, esa también ya se le iba a mencionar también. Otra cantante de esa época. Pues bueno, no se me escapan ahorita los nombres. Maite Carol. Maite, las hermanas Jiménez. Maite Gauss también. Las hermanitas Jiménez eran de otro tipo de canto. Ya. No era tan rock and rollero. ¿Y en dónde se divertían los jóvenes? Pues normalmente había tardeadas en diferentes lugares muy sanas, con puros refresquitos, sándwiches y musiquita sabrosa de grupos musicales muy sanos. O sea, no había vicio. Era muy tradicional en esa época las tardeadas. Las tardeadas, sí. ¿Y cómo era una tardeada? Platica a los jóvenes acá. Bueno, la tardeada el tío Alberto que dice que es de los años 80. Era de buena música la tardeada, música sana, con grupos juveniles. Todo, había mucho respeto. ¿Se pagaba o cómo estaba la jugada? Se pagaba, sí, una entrada muy mínima, pero se pagaba. ¿Iban con sus novias? Iban con la novia o con la amiga, porque pues todavía era todo más sano, ¿verdad? Más sin compromisos, amigos sin compromisos, ¿no? Efectivamente, había más respeto hacia la gente mayor. ¿Y luego a dónde se iban a tomar un cafecito o la nieve? Pues había neverías, había por ejemplo la Nueva Italia, los Kikos. Los Kikos, que Carlos Monsiváis dice que él y José Emilio Pacheco se iban a leer libros a los Kikos. Afirmativo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo serían los Kikos? Mira, eran restaurantes que se comía sabroso y económico. Aquí en la San Rafael había uno, ahí por Manuel María Contreras y Serapio Rendón, no sé si se acuerdan. Ahí se comía bien sabroso y económico. Cafecito, milanesa, nieve, refresquito. Con razón el Carlitos llegaba ahí. Oiga, ¿y los cines? Uy, los cines, qué preciosidad de cines, y todos eran sanos. ¿Cuál eran? Sí, pero dicen que acá, el que yo no conocí fue el de la Alameda. Yo sí lo conocí con su cielo de estrellas, cielo estrellado. Yo conocí el Acapulco, que también parecía como de playa, pero me cuentan que el Alameda era súper bien decorado. Desde que usted entraba al pasaje, era agradable. ¿Sí? Se sentaba usted en su butaca tranquilamente, al fondo había un piano para el que supiera tocar el piano, ahí llegaba y tocaba su pianito, o en el intermedio a veces había quien subía a tocar. Y veía unas películas ahí mexicanas muy buenas, el Alameda, el Roble, el París, que pasaba por las películas francesas. Ah, no me digas, ¿cómo se llama? ¿De Jean-Paul Belmondo? Jean-Paul Belmondo. Brigitte Bardot ya era de los 50, sí, ¿verdad? Claro, pero siguió. Siguió, sí. Pues, digo, estaba de buen ver. Claro, en el Arcadia pasaban todas las películas de Lando Busanca, no sé si lo recuerda usted. El italiano también, las picaronas, pero decentes. Nada más para tomar velocidad, ¿no? Oiga,
¿Qué comían, qué tomaban? Malteadas, naranjadas. Pues se acostumbraba a ir a Sándwich. las cafeterías, a los sándwiches, a las malteadas, como usted dice, una nievecita, Y agarraditos de la mano. eso. No sé si se acuerda la nevería que estaba en Orizaba, la Nueva Italia, que no sé si existe. Todavía existe. Casi con Álvaro Obregón. Ahí se comía Las esa rocolas. vaca, las rocolas también, sí es cierto. Sí, no, sí era otro ambiente. ¿Su nombre, muy maestro? agradable. Méndez, José Luis Méndez, su servidor. Bueno, ya les hicimos un breve recorrido de las costumbres de esto. Últimamente lo veo Sale. en el 21. Perdón, ¿dónde nos ve? Yo no lo veo. ¿Conoce al tío Alberto? Ahorita lo voy a conocer. Tenía yo curiosidad que siempre lo menciono Porque mucho, lo regaña. es gordo, panzón, frívolo, coqueto. Mire qué ojos azules Está tiene. muy joven, está muy joven. No, tiene ojos azules. Pues me da mucho gusto conocerlos porque yo Bueno, frecuentemente los veo. Pues mándele un saludo a los del... en el cuadro. un saludo a los del 21. Saludos a todos los amigos de Capital 21. Gracias. Pues sí, tío Alberto, los años 60, ¿se acuerda usted? Qué época aquella donde asomaban ya los hippies en la Ciudad de México y en el mundo los 60, ya los hippies ya venían desde el 64, pero 69, 70, ya en los 70 ya aquello era Hippielandia. Así evocamos un poquito con la gente, que es lo importante, con sus experiencias, lo que fueron para ellos los años 60. ¡Ay, ay, ay! Ojitos pajaritos, pero qué bonito es platicar de lo que se fue, pero que está en el presente. Ahí nos vemos.